días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de Encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita, y que la podéis encontrar también en la Casa del Libro de Corte Inglés si queréis adquirirla. Por otro lado, en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes y otras obras que me han llamado la atención tanto por lectora como por autora. También he abierto un ciclo dedicado a la Biblia, a la palabra de Dios, una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 13 de enero, este viernes anterior, sobre la ciudad de Granada. También hago novelas espontáneas, estoy en la Casa Andalucía en Barcelona. Hago novelas espontáneas, estoy grabadas de viva voz, como La Torre de Piedra, La Costa del Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a hablar de un tema muy importante, muy bonito, que a lo largo de la Biblia lo vemos varias veces y que realmente es un privilegio del cual disfrutaron muchos profetas de la Biblia, hombres y mujeres de Dios, pero que también nosotros podemos sentir, y es la presencia de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. El primer hombre que realmente y que tuvo esa presencia de Dios, y que además nos lo dice la Biblia, fue Abraham. Abraham fue un hombre, el padre de la fe, un hombre totalmente entregado al Señor, que al principio seguramente tuvo sus dudas porque salió de la tierra de Ur, es decir, de Babilonia la Grande, y Dios le lleva a una tierra que es una tierra donde manaba la leche y la miel, la tierra prometida. Entonces le hace el padre de la fe, le hace de alguna manera ese hombre del cual van a descender la nación de Israel, y también los árabes por su hijo Ismael. Y vamos a ver cómo este hombre tuvo ese privilegio extraordinario de poder ver a Dios, pero no ver a Dios en el sentido como podíamos ver a una persona, porque nadie ha podido ver a Dios. Esto lo dice la Biblia a lo largo de todos sus libros, ¿no? Que nadie puede ver a Dios, se refiere a los seres humanos, porque si viéramos a Dios nos desintegraríamos, porque Dios no es un hombre, aunque tiene una apariencia de hombre, el anciano de días, como han dicho muchos profetas, pero realmente no es un hombre y por lo tanto no tiene apariencia de hombre, y es tal la luz y es tal su gloria que es imposible verle cara a cara. Solamente los santos ángeles, los serafines, los querubines y tal pueden ver a Dios cara a cara. Y recordemos cómo los serafines se tapan los ojos porque no pueden de alguna manera aguantar esa gloria de Dios. Pero sí que es verdad que Dios bajó desde el cielo, el ángel del Señor, y Abraham le pudo ver la presencia de Dios, y le vio también con sus santos ángeles que bajaron, y que luego veremos cómo cuando Sodoma y Gomorra, estos ángeles van a castigar a todos aquellos que habían pervertido el mandato de Dios y no cumplían las normas de Dios, excepto Lot y su familia. Pero recordemos eso tan hermoso como Dios con sus ángeles baja a la tierra y se presenta ante Abraham. Y esto es un poco lo que los árabes, sobre todo, tienen tan metido, como es la hospitalidad, porque no se sabe si van a albergar ángeles. Lo hacen por esto, por Abraham y la presencia del Señor. La presencia del Señor también aparece cuando Agar, cuando huye al desierto, cuando tal, y el ángel del Señor la protege. Veremos cómo, bueno, se compadece de su hijo Ismael. Pero vamos a ver cómo el Señor se va presentando a Moisés con los mandamientos, el zarza ardiendo. Es decir, hay una serie
digamos, episodios en la historia en los cuales Dios se hace presente. Y qué decir, evidentemente, del nacimiento de Jesús. Pero estos hombres y mujeres que fueron tan privilegiados tenían algo en común. Y esto es a lo que voy. ¿Por qué Dios, evidentemente en su sabiduría y en su soberanía, porque es el único que puede hacer lo que quiera, porque Dios nos ha creado, Él dio la vida, la puede quitar? ¿Por qué Dios se aparece a unos y no se aparece a otros? Y esto es muy importante. Es verdad que el cristiano ya tiene la presencia de Dios dentro de él, no necesitamos que se nos aparezca, ni Cristo, ni los ángeles, ni nada, porque ya con el Espíritu Santo, si hemos aceptado a Cristo, ya tenemos a Dios con nosotros. Ya está dentro de nosotros la presencia de Dios. Pero es verdad que ese privilegio de ver al Señor lo han tenido muchas personas durante esas épocas de la historia que es la Biblia. La presencia de Dios no es algo que sea como una persona que se nos aparece, como las apariciones marianas, no tiene nada que ver. Y Dios se aparece cuando tiene que aparecerse. No tiene nada que ver con la voluntad del hombre, ni nosotros vamos a invocar a Dios. Invocar el nombre del Señor es una cosa, y ahí vamos también, que hay que hacer una diferenciación, y esto es necesario. Una cosa es invocar a Dios, como empezó Enoc, el primer hombre que invocó a Dios, y otra cosa es invocar la presencia de Dios. Dios no es ningún mago que aparece y desaparece a nuestra voluntad. Somos nosotros los que somos esclavos de Dios. Y por lo tanto, como siervos del Señor, tenemos que obedecer a Dios. No es Dios el que está a nuestro servicio, ni los ángeles a nuestro servicio. Por cierto, he visto en el YouTube una controversia enorme sobre un pastor que dice que se pueden invocar a los ángeles. Esto es mentira. Esto es mentira. Los ángeles no pueden ser invocados porque no nos sirven a nosotros. Lo que son es consiervos, es decir, como nosotros, criaturas de Dios, pero que obedecen a Dios. Y sí que es verdad que Dios en muchas ocasiones manda a sus ángeles para proteger a los cristianos, para proteger a los creyentes. Lo hemos visto con los apóstoles, las persecuciones de Pedro, de Pablo, tal, como los ángeles se han ayudado y otras épocas. Pero no es verdad que nosotros podemos invocar ángeles. Todo esto es un cuento, todo es un negocio, todo es una mentira para que la gente se piense, como aquello de la bolita del ángel y no sé qué, invocar ángeles, todo esto es un cuento y un negocio. No es verdad. Entonces, tampoco nosotros podemos invocar la presencia de Dios. Esto es mentira. Dios no va a hacer lo que nosotros queramos, ya lo he dicho. Entonces, sí que es verdad que podemos notar la presencia de Dios. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Cuando nosotros estamos con Dios, cuando nosotros tenemos a Cristo, cuando nosotros ya somos limpiados por la sangre del Cordero, ya empezamos a tener unas bendiciones y una protección de Dios. Y veremos cómo en muchas ocasiones los santos ángeles de Dios, mandados por Dios, esto ya lo he dicho, van a protegernos de muchos males, no solo físicos, sino espirituales, que son mucho más importantes. Muchas veces nosotros no tenemos ahí ninguna posibilidad, porque además no lo vemos, esos ángeles malos, esos ángeles de Satanás, que intentan por todos los medios hacernos el mal. Están alrededor nuestro, están en el segundo cielo y están por todos los sitios tratando de hacer el mal. Esta es su, función en la vida. Pervertir el mensaje de Dios y hacer todo el mal posible para quitarnos esa gracia de Dios, que evidentemente no la pueden quitar, porque el cristiano ya está con Dios. Lo único que pueden hacer es que lo abandonemos a Dios y que de alguna manera empecemos a dejarnos llevar por las cosas del mundo, pero quitarnos ese amor de Dios no lo van a poder conseguir nunca, porque ahí está Dios. El Shaddai, el Todopoderoso, va a proteger, acordad lo que dice el ángel del Señor, acampa alrededor de los que le temen, los guía y los protege, y viene por aquí. Es decir, nosotros estemos tranquilos y estemos seguros de que si estamos con el Cristo, si estamos bajo su protección, estamos bajo el paraguas del Todopoderoso y no van a poder quitarnos ese amor. Pero claro, también tenemos que tener en consideración que hemos de obedecer a Dios.
Porque si no obedecemos a Dios, entonces no vamos a estar en ese sentido protegidos por Dios. Entonces, ¿cómo se siente? La presencia de Dios se siente dentro, en el interior. El llamado de Dios se siente en el corazón. No se siente audiblemente, porque muchas veces cuando se oyen esas voces pueden ser las voces de los demonios. Entonces hay que distinguir la voz de Dios de la voz del diablo. Dios, cuando habla, nos habla a nuestro interior, nos habla a nuestro corazón y nos dice lo que es bueno. Esa es la voz de Dios. En cambio, cuando escuchemos otro tipo de voces, sobre todo cuando pecamos, cuando no estamos de alguna manera con Dios, sobre todo cuando no tenemos a Cristo, cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, podemos oír la voz del diablo. ¿Por qué? Porque están ahí para intentar engañarnos y confundirnos. El que practica la idolatría puede llegar a oír las voces de los demonios. Ya Dios les da permiso y entran en la casa, entran en tal y empieza la persona a escuchar voces por la noche de demonios, de ruidos, de cosas desagradables. Y esto es una pena, es una desgracia y una tristeza, porque esto significa que los demonios les hemos dejado entrar. No es que ellos entren porque les da la gana, porque ellos tienen que respetar nuestra voluntad. Y hay que diferenciar unos de otros. Cuando ya acabamos con la idolatría, ellos se tienen que ir. Cuando acabamos con la pornografía, si la practicábamos, ellos se tienen que marchar. Y cuando nos ponemos al servicio de Dios, nos humillamos ante Dios y empezamos a predicar palabra y tener fe y leer la Biblia, los diablos se marchan. No tienen nada que hacer con un servidor de Dios. Nada que hacer si cumple la voluntad de Dios. Luego, las voces del demonio son unas, las voces de Dios son otras. Las voces del demonio empiezan a martirizar, a intentar volver loco, a decir palabras de odio, palabras de maldad, empezar a atacar la mente, porque al que es salvo, al que está bajo la protección de Dios y con el Cristo, si peca, el campo de batalla es la mente. No se le va a meter el demonio dentro porque es cristiano, pero sí que le va a empezar a atormentar. Entonces, para evitar esto, hay que ponerse bajo la protección de Dios, siempre obedeciéndole. Entonces el diablo no tiene nada que hacer. El diablo va a ir alrededor, pero todo lo que nos vaya a tirar de saetas, yo seré para ti como un escudo, dijo el Señor a Abraham, siempre que cumpla la voluntad de Dios. Es verdad, y lo he dicho muchas veces, que no porque seamos cristianos, no porque seamos creyentes, esto va a ser jauja y vamos a estar como en el paraíso, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas. Todo va a ser fantástico, fenómeno. Esto es mentira. Pero sí que es verdad que vamos a gozar de una tranquilidad espiritual y que, evidentemente, no vamos a caer en las tentaciones de otros, no vamos a estar ciegos ante la verdad. Y esto ya es una señal de que estamos con Dios. Luego, no es tanto ese bienestar material el que nos debe preocupar, que eso no sirve para nada, sino ese bienestar espiritual. Que además he dicho que el espíritu opera en la mente, en el cuerpo, en la salud, en todo. Y cuando ya estamos fuertes, somos capaces de dar un consejo a una persona que está necesitada de apoyo espiritual, que está baja de ánimos, y le damos un consejo sabio porque estamos con la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestro alimento tiene que ser la Biblia, la palabra de Dios, y no cansarnos de hacer el bien. Cuando vamos a ver a una persona que está necesitada pidiendo y tal, nuestro primer deseo es no dar nada, porque somos malos. Pero cuando tenemos al Cristo, cuando tenemos al Espíritu Santo, ya nos mueve a ayudarle. Y no sabemos muchas veces, tenemos algo en nuestro interior, no sabemos muchas veces si esa persona es un ángel que Dios manda para probar nuestra fe. Por lo tanto, hagamos el bien, no nos preocupemos tanto del dinero, no nos preocupemos tanto de nuestros bienes materiales, de que si está tal, porque muchas veces Dios no da más porque somos egoístas. Hay personas que dicen yo no puedo dar nada porque yo no tengo nada. Mentira, tú no das nada porque eres egoísta. Y Dios no te va a dar más porque sabe lo que harías con el dinero. Emplearlo
en ti mismo. En vez de emplearlo en obras caritativas, en hacer el bien, solo emplearlo en mi persona, en tonterías, en bobadas que no sirven para nada. Y en cambio esta persona que está al lado tuyo necesita comer cada día. Y no empecemos a elucubrar por qué este que es un cara, que si pide, que si tal, que se ponga a trabajar. No podemos juzgar al ser humano. No. Y lo tendemos a juzgar porque somos malos. Encima de no hacer bien las cosas, además tenemos el vicio de juzgar al otro. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar la vida de esta persona? No sabemos lo que le ha ocurrido a esta persona. ¿Estará enferma, no estará enferma? No nos tiene que importar. Como dijo Cristo, dar siempre al que pide. Y no os preocupéis de eso. Será Dios el que le juzgue. Si nos está engañando, no está engañando. No nos está engañando a nosotros, está engañando a Dios. Y Dios va a ir contra esa persona que nos está engañando. Cuando engaña a un cristiano, Dios se va en contra de estas personas que van contra los cristianos, que engañan a los cristianos, que se ríen de los cristianos y que los atormentan y tal. Pero no saben que nos están haciendo un favor. Porque gloriaros y alegraos cuando seáis perseguidos por el nombre de Dios. Esto lo dijo Pablo y es verdad. Es un regocijo y una alegría que por servir a nuestro Señor la gente nos persiga, nos insulte, nos agreda y tal, nos llamen fanáticos, nos tal, porque eso es un favor que nos están haciendo. Quiere decir que vamos por el camino que Dios quiere. Y todo eso están dominados por el diablo. El diablo nos odia y la manera de odiarnos es a través de las personas. Utiliza a las personas para odiarnos, para insultarnos, agredirnos, incluso matarnos. Él no quiere de ninguna de las maneras que nosotros sigamos a Dios. Él odia todo lo que es la palabra de Dios. Por eso cuando estamos leyendo la palabra, el diablo se marcha, no lo puede soportar. La persona que se humilla ante Dios, el diablo huye. Resistir al diablo y éste se marchará. ¿Cómo se lo resiste? Con la palabra de Dios. Por eso Cristo, cuando estaba en el desierto, ¿qué es lo que hizo? Cuando vino el demonio a tentarle, le dio con la palabra de Dios. Y pensar, y ya lo he dicho cuando hablaba de Jesucristo, que el diablo sabe toda la Biblia, que sabe muchísimo. Todo no, porque no es Dios, evidentemente, gracias a Dios. El diablo no puede leer nuestros pensamientos, ni puede resucitar muertos, esto es de Dios. Pero sí que puede, por los hechos que nosotros vamos haciendo, saber lo que nos estamos pensando. Ha tenido siglos, milenios de poder estudiar al ser humano y tiene muchas más capacidades que nosotros. Era uno de los ángeles más poderosos de Dios. Por lo tanto, no caigamos en esa debilidad, en esa soberbia de creer que nosotros vamos con nuestras pocas fuerzas, que no tenemos casi ninguna, por no decir ninguna, a poder al demonio solos. No podemos contra los demonios, ni tampoco tenemos esta capacidad o este permiso de Dios de ir contra ellos. Ha de ser Dios el que trate con ellos. Recordemos a Miguel, cuando le dice Dios te juzgará, al diablo. Nosotros no somos nadie para juzgar a otro, y menos a los demonios. Ya lo dije ayer, no estamos para acabar con el mal. Esto lo tiene que hacer Dios. Para contenerlo, que no se desborde, sí, eso es el papel de la Iglesia, pero no nosotros personalmente. Como nosotros tampoco tenemos que juzgar a nadie, ni tomarnos la justicia por nuestra mano, por mucha razón que tengamos. Porque aquí nos convertimos en Dios. Entonces, hay muchas personas que creen que son buenas y juzgan a los demás. Y como solo Dios sabe el interior de estas personas, suelen ser personas que no dan nada, suelen ser personas que solamente ellos lo hacen todo bien y que se ponen a juzgar a otros. Y ahí es cuando son malas personas. Creen que no hacen el mal porque no roban, porque no tal, pero ya Dios sabe la suciedad que hay. Y como todos estamos sucios y todos estábamos podridos hasta que llegamos a la presencia de Dios y nos vemos como en un espejo, la porquería que teníamos, la corcha que teníamos, Cristo nos limpia de toda suciedad. Pero tenemos que ser agradecidos y cumplir las normas de Dios. Porque es lo que decía, si resulta que yo digo yo soy creyente o soy cristiana, pero no cumplo con los mandatos de Dios y sigo haciendo la mala vida que hacía antes de convertirme a Cristo, mentira que soy cristiana, mentira que soy creyente, todo mentira. Mentira
¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo que dice Dios. Y la fe es, y la sabiduría, aplicar el conocimiento de Dios a la vida diaria. Si yo veo un necesitado y no le doy nada, mentira que soy creyente, mentira que soy cristiana. Eso es mentira. Porque esa caridad viene de Dios, ese espíritu viene de Dios y por lo tanto me mueve a la compasión, no mía. Yo no tengo ninguna compasión. Por eso decía, que es un tema muy controversial, cuando decía que hay personas ateas que hacen el bien, porque Dios da muchas veces esta compasión, o se sirve de ellos, pero que no quieren nada con Dios. La filantropía, se creen que ellos no necesitan a Dios y tal, y Dios no lo tiene por bueno. Hay efectos buenos, naturalmente, pero Dios no se lo tiene en cuenta, porque están quitando a Dios su gloria. No podemos ser Dios, no podemos construir un mundo sin Dios, que es lo que hacen los ateos y que es lo que hacen las personas que se alejan de Dios. ¿Qué mundo es ese? ¿Un mundo de qué? Un mundo de... Eso es como intentar, como ya decía ayer, intentar acabar con el hambre como un ser humano. No lo van a conseguir jamás, porque lo dijo Cristo, a los pobres los vais a tener siempre. Por muchas medidas políticas, no sé qué. No, no, viene de dentro. La maldad está dentro del hombre y no la pueden quitar. Porque como no pueden llegar al espíritu ni al alma, nos podrán matar, nos podrán cortar en trozos, nos podrán obligarnos, pero no lo van a conseguir jamás. Lo más que pueden hacer con nosotros es matarnos. Ya no pueden pasar de ahí. Por tanto, seamos sabios y sigamos la palabra. Y así podremos tener la presencia de Dios en nosotros. Ya no hace falta, Señor, Señor, ¿dónde estás? Y te dirá Dios, estoy aquí contigo. ¿Dónde me buscas? Tú eres cristiano, eres creyente, ya me tienes a mí ahí. Tienes el Espíritu Santo, ¿dónde me estás buscando? Aunque Dios está en todos los sitios, evidentemente, es una de las cualidades que tiene el Señor. La omnipresencia de Dios. Pero que la presencia de Dios no es que se aparece aquí como una persona, no. Esto es ridículo, porque además no lo podríamos resistir. Ahora, cuando estemos ya glorificados y lleguemos al cielo y resucitados, tal, ahí podemos ver a Dios. Los puros de corazón verán a Dios. Y puro de corazón, como dijo Cristo, es estar completamente bajo el dominio de Dios. Perder nuestra voluntad, perder nuestra soberbia, perder nuestra vanidad, perder todo y pensar solo en Dios. Y cuando ya solo pensamos en Dios, empezamos a hacer buenas obras, pero no porque son nuestras. Fulano de tal que bueno es, da a los pobres. Y que sabemos lo que tiene ahí dentro y por qué lo hace. He dicho muchas veces que no es tanto lo que haces, sino por qué lo haces. Esto es lo que a Dios le interesa. No por qué lo haces. No el que lo haces. Porque lo puedes hacer por muchas razones. Una de ellas para que te vean. Recordar cuando viene lo del maratón del dinero, no sé qué. Y el Corte Inglés, el no sé qué, el no sé cuánto, dio millones. ¡Oh, qué buenos son! A lo mejor dan las obras. Es como, por ejemplo, yo estoy comiendo y le doy las obras a un pobre. Para que vean que soy grande. Como decían los fariseos, los sepulcros blanqueados, por eso Cristo se enfrentó a ellos, porque sabía lo que había en sus corazones. No había bondad ninguna. Todo era legalismo. Voy a la iglesia, cumplo las normas, doy tal, pero dentro yo no soy bueno. Sigo criticando al fulano, sigo criticando al mengano, que esto lo hacemos todos porque hay maldad en nuestro corazón, quiero decir el mal, y tenemos que pedir perdón en el nombre de Cristo. Señor, perdóname, porque no he hecho tu voluntad. Y Dios nos perdona si tenemos a Cristo. Y vamos con humildad. Pero estas personas que critican a este y al otro, y luego como el anticristo, no sirve para nada. Porque no es su religión y a Dios como yo quiero. Es como es. Como le dijo a Jonás, yo los quiero a todos. Y Jonás se sorprendió. Pues así es. Dios considera a todos iguales. Aquí no hay privilegiado tal. Por eso he dicho muchas veces que los malvados, que los malos, es decir, aquellos que ya han elegido el mal, los perdidos, estos no quieren ir al cielo.
Para ellos el cielo es un disparate y un aburrimiento. Hosana, hosana, todo el día. Eso no les gusta. Les gusta el poder, les gusta la gloria, les gusta la lujuria, les gusta el dinero. Y eso saben que arriba no lo van a tener. Esos sitios de privilegio no los van a tener. Hace poco ha salido una noticia de un mafioso importantísimo que han cogido por fin en Italia, que durante no sé si 30 o 40 años había hecho lo que le había dado la gana, uno de los señores de la mafia, y ahora se va a desmontar todos sus trapicheos, todos sus negocios, van a caer todos los lugartenientes que tenían, y así terminan los malos, señores. Así termina la maldad. O bien los cogen aquí, o bien los cogen allá. Pero nadie se burla de Dios y nadie se libra. ¿Para qué ha servido eso? Para nada. Y hablé de Al Capone, que tenía Chicago de rodillas en los años 30 y cayó por evasión de impuestos. El otro, el Luciano, el no sé qué, todos acaban cayendo. ¿Por qué? Porque es así. El mal tiene dos enemigos, el bien y el mal. El bien solo tiene uno, que es el mal. Entonces, de nada sirve que yo esté todo el día haciendo obras buenas y tal, si mi corazón no cambia. Porque muchas veces los malos dan dinero, como hacía el Capone, que daba caramelos a los niños en Navidad, y con eso ya se pensaba que había cumplido. Estaba chantajeando a Dios. ¿Has visto? Soy bueno. Perdóname los males que hago. Pero seguía siendo igual de malo. Entonces, como por dentro no cambiemos, no servirá de nada el exterior. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la presencia de Dios la tenemos dentro. Los cristianos, los creyentes, tenemos al Señor. Le tenemos temor, le tenemos respeto, le tenemos reverencia y cumplimos. Somos esclavos y servidores de Él. Y solo servimos a Dios, no servimos al mundo. Y la presencia de Dios se siente en nuestro corazón, que nos hace hacer el bien que nosotros no queremos hacer. Y ya no hacemos caso del mundo y decimos las cosas claras. La verdad desnuda y pura que el mundo no quiere oír. Y con esto termino. El mundo no quiere oír que el aborto es un asesinato. El mundo no quiere oír que la eutanasia es un asesinato. El mundo no quiere oír que los divorcios son malos, las separaciones y tal. Salvo que evidentemente hay adulterio. Solo decía Cristo. Solo en ese caso. Pero el mundo no quiere oír estos mensajes, que los homosexuales no los admite Dios, que no es correcto, la droga, la borrachera, tal, todas estas costumbres licenciosas y malas que se han impuesto en el mundo, y a Dios no le agradan. A Dios no le gusta esto. Pero cuidado si dices algo que al mundo no le gusta, porque empiezan a llamar intolerante, a lo mejor tienes hasta cárcel, a lo mejor tal. ¿Por qué? Porque no le agradas al mundo. No le gusta tu mensaje, pero yo sigo a Dios y no sigo al mundo. A mí me da igual lo que diga el mundo. Yo quiero oír la voz de Dios. Yo quiero servir a mi Dios, a mi Señor, no al mundo. Al Señor del mundo es el demonio. Y a ese van a ir muchos. El camino ancho y florido. Y todavía se va a ver más cuando lleguemos al Apocalipsis. El mundo cada vez está más podrido. Estará cada vez más podrido. Empezaremos a ver perversión y tal. Espero no estar aquí. Perversiones sucias, asquerosas, que el mundo las va a admitir, las va a aceptar, porque se les va a limpiar el cerebro, se les va a meter un chip a la gente, no me refiero físicamente, me refiero mentalmente, y todo se iguana, la bestia, todo lo que diga la bestia, sí, y cada vez las normas morales van a ser peores. Se van a admitir matrimonios mixtos, ya lo estamos viendo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, la pederastia, todo estará permitido, y barbaridades que ni siquiera nos las queremos imaginar, que ya están viniendo, ya están viniendo, y ya, no quiero hablar más de esto, pero es verdad, y el mundo las está admitiendo. Solamente hay unos pocos, que ya son la Iglesia de Cristo, que esto están diciendo que no está bien, y todos se vienen contra ellos. Las redes sociales están llenas de gente que van contra los cristianos a muerte, porque hay que acallar la voz cuando no saben que Dios está protegiendo a los cristianos. Y si mal es la maldad, brillará la gloria de Dios. Con Dios no pueden,
Por mucho que quieran matarnos, que quieran silenciarnos, amordazarnos y agredirnos e insultarnos, no pueden con Dios, porque Dios va a proteger a su iglesia. Por lo tanto, seamos valientes y defendamos nuestros pensamientos y nuestros valores. Y yo lo digo muchas veces, si ellos piensan que tienen derecho a libertad de expresión, también nosotros tenemos derecho a la libertad de expresión. Y no es que seamos intolerantes y no sé qué, no, estamos diciendo la Biblia, la palabra de Dios. Y como estamos defendiendo el mensaje de Dios, tenemos derecho a defender a nuestro Señor como ellos están defendiendo al suyo. Están defendiendo lo suyo y muchas veces ni se dan cuenta. Por lo tanto, esta sería un poco la reflexión que quería hacer yo sobre la presencia de Dios. Una presencia que, vuelvo a repetir, no es una presencia física, porque no lo es, y por eso hay que tener cuidado con esas presencias de apariciones marianas, apariciones de ángeles que dicen algo que no es lo que dice la Biblia. Esto es el demonio. Cuidarse y cuidado con estos mensajes que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, porque todo esto es anatema, todo esto es una herejía y una blasfemia para Dios, y ahí no está Dios. Y no le busquemos que si los ángeles se nos van a aparecer, oraciones de ángel, todo esto es un cuento, un negocio y una estupidez y una mentira y una basura. Por lo tanto, esto es un poco lo que quería decir de esto tan bonito que es la presencia de Dios en nuestras vidas cuando estamos con el Señor, cuando somos creyentes, cuando somos cristianos, y gracias por haberme escuchado.